Check, check. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Bienvenidos a la hora feliz. Yo soy Josué Bezalel Ceballo. Por la misericordia del Señor compartiendo con ustedes en este día. Muy contento, muy agradecido del Señor por esta oportunidad que Él nos concede otra vez de estar junto con ustedes en este programa. Un abrazo a todos los hermanos donde quiera que estén, donde quiera que usted esté recibiendo esta señal, ya sea a través del Facebook o a través de las frecuencias de Radio Ven, Voz Evangélica Nacional. Gracias por estar ahí, gracias por preferirnos, gracias por su apoyo y como siempre nos encomendamos al Dios Todopoderoso para que Él nos conceda un programa que sea útil, un programa que sea bueno, un programa que sirva. Ese es el deseo de nuestro corazón. ¿Y cuál es la pregunta? Atención, atención, oiga bien, ¿cuál es la pregunta que tenemos para hoy? Prepárese para que me deje saber lo que piensa. La pregunta es la siguiente, tiene que ver con un pastor que además de ser pastor es empleado, tiene un negocio, el pastor es electricista, el pastor es albañil, el pastor es plomero, póngale el oficio que sea. Entonces el pastor se defiende, produce, genera también ingresos con ese oficio o ese empleo. El pastor tal vez es vendedor o algo así. La pregunta es, ante una situación donde el pastor tenga un cliente que ver, que el pastor tenga una cita de su empleo y en ese momento se le presenta una llamada donde un hermano de la iglesia, de su iglesia, lo necesita, ha pasado una situación donde el varón está necesitando el apoyo de su pastor. Pero el pastor tiene una cita, el pastor tiene un cliente que quedó verlo o algo así. La pregunta es si usted, ¿qué usted cree? ¿A quién debe el pastor? De acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su percepción, ¿a cuál debe el pastor atender primero? ¿A su negocio, su empleo o a la iglesia? Déjeme saber su punto de vista. 786-961-8926. Esa es la línea de comunicación. Por ahí usted nos deja saber lo que piensa al respecto. Repito, 786-961-8926. Ya empiezan a llegar las opiniones. Usted apúntese, anótese, participe lo más pronto que usted pueda para que así usted pueda ser escuchado. Su opinión importa. 786-961-8926. Con mucho gusto recibimos su punto de vista. El pastor está en ese dilema. El pastor trabaja, el pastor tiene un negocio, el pastor tiene que decidir entre o atiendo a un cliente o atiendo al hermano, a la hermana que tiene una situación, que se enfermó, que la internaron, que su esposo está en una condición que necesita reunirse. ¿A quién le da prioridad? 786-961-8926. Usted escucha La Hora Feliz y nosotros con mucho gusto recibimos su punto de vista. Anímese en el día de hoy, participe. Hora Feliz. Ya comienzo a recibir opiniones. Buenas tardes. Buenas tardes. Por eso mismo un pastor no puede tener un empleo ¿Cómo? normal, porque esos empleos le van a llenar la mente de asuntos cotidianos que no le permitirá tener espacio suficiente para cumplir con el cuidado de la grey. Los sacerdotes y levitas solo se dedicaban al ministerio de servirle a Dios. Y es por eso que ellos tomaban de los diezmos. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar con nosotros compartiendo aquí en La Hora Feliz. Estamos cuestionando, usted me deja saber lo que piensa, asumiendo que usted entiende que el pastor puede tener un empleo aparte de su responsabilidad ministerial. Nosotros queremos saber si usted cree que el pastor debe elegir entre la iglesia o su negocio, su empleo. ¿Cuál debe ser la prioridad? 786-961-8926. Imagínese que el pastor es plomero y lo llamaron porque tiene un trabajo, tiene un cliente que lo va a ver, entonces, o él tiene que visitar. En ese momento le están pidiendo que vaya a visitar a un hermano que se enfermó, le están pidiendo que hay una situación donde hay un endemoniado, no sé, una cosa de esa. La pregunta es si usted cree que el pastor debe atender la iglesia primero o el pastor debe atender su negocio, su empleo primero. 786-961-8926. Anímese en el día de hoy con mucho gusto recibo su llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Josué. Dios te siga bendiciendo a ti y los tuyos. Amén. Me habla la hermana Luz de aquí en la carretera. Bueno, hermano, Dios me le bendiga, hermana Luz. Dios,
Amén, hermano. Si Dios le dio el ministerio de pastor, él tiene que atender mejor la obra del Señor. Pero también él es plomero y él es muy bueno. Él es desarrollador de carro y él es muy bueno. Y entonces lo están llamando, tiene un compromiso para ir a arreglar un carro que se dañó. Y ahí lo llama el músico que se dañó un piano, una cosa de esa. ¿Cuál usted cree que él debe atender primero, la iglesia o su negocio? Bueno, es lo que yo le digo, si Dios le permitió ser el ministerio de pastor, debe de atender las ovejas. Pero si él tiene un empleo, y vamos a suponer pues que es un momento, pero es más, tengo que atender a la obra. Porque si el Señor lo puso en ministerio, tiene que atender la obra de Dios. Pero usted sabe cómo es la gente que está diciendo que el pastor tiene compromiso, tiene los niños en la universidad, sus hijos, el pastor quiere comprar una casa, el pastor tiene compromiso y la iglesia no es suficiente. Entonces el pastor tiene que buscar otra fuente de ingreso. ¿Usted entiende que aún así él debe darle prioridad a la iglesia y no a su negocio? Bueno, si yo que fuera pastor, eso es lo que yo hiciera. Dígame. Para yo dejar la iglesia así, mejor busco un pastor, se la pongo a las manos de un pastor que yo sé que la puede tender las ovejas y no se van a enfriar. O sea, usted entiende que él debe renunciar y dedicarse entonces a otra cosa y no a pastor. Sí, porque si él es así, oye, permíteme darle este testimonio, no es largo, es chiquito. Vamos a ver. Un pastor una vez tenía a la esposa mala, no podía atender la obra. Entonces me dijo, hermana Luz, usted puede quedárseme en la obra y yo hablar con su pastor para que me la preste por un tiempo. Digo yo, bueno, hermano, háblese con su pastor, hable con mi pastor, que yo le voy a estar 2 o 3 meses en lo que usted resuelve su problema. Y así mismo fue, me dejó con el segundo pastor y fui a irle y le quedé la obra a la iglesia, pero no salió. Y estaba la esposa mala, tenía compromiso. Eso debe de hacer él. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por compartir. 786-961-8926. Usted puede llamarme directo desde cualquier lugar del mundo o también usted puede utilizar el WhatsApp y enviar nota de voz, mensaje o llamarme vía WhatsApp. 786-961-8926. ¿A quién debe atender primero el pastor? ¿A su oficio, su empleo? El pastor es vendedor, el pastor es visitador a médico. El pastor tiene una cita porque va a ir a una clínica a vender unos productos que él tiene, pero en ese momento lo llama a alguien, lo llama usted. Pastor, mire, necesito hablar con usted, tengo una situación, este hombre está raro, el esposo se me ha revolteado y quiere contarle, o la esposa está, ¿qué debe hacer el pastor? Le dice, bueno, manita, ahora yo no puedo porque tengo que prestar atención a un doctor que le voy a vender. ¿A quién usted entiende que debe atender primero el pastor? Buenas tardes, hora feliz. Te bendiga, Josué. Dios me le bendiga, hermano. Bienvenido. Gracias. Josué, se puede hacer una cosa sin tener que dejar de hacer la otra. Porque el pastor tiene una casa que mantener, que esas 3 comidas tienen que aparecer diario. Los colegios, el pastor tiene que atenderlos. Aquí, te hablo de República Dominicana, aquí se usa que todavía el pastor se enferma y lo dejan morir de hambre. Lo dejan morir por no comprarle una receta a los miembros. Pero usted sabe la cantidad de críticas que yo he escuchado desde chiquito, de que el diezmo, de que los pastores viven de eso y de que se hacen ricos y de que el pastor debería buscar su trabajo y no vivir de eso. Entonces el pastor decide, negativo. Dígame. Perdón, es negativo, Josué. Hay quienes viven de eso, pero no todos vivimos de eso. Habemos gente que mejor pasamos hambre por no ponerle la mano a eso, por eso mismo que usted acaba de decir. Entonces, usted entiende que el pastor puede trabajar o no debe trabajar en otras cosas seculares. Se pueden hacer las dos cosas. El pastor puede tener su trabajo y atender la obra, porque el pastor no trabaja solo. Ahí está la esposa del pastor, ahí está el cuerpo de diácono y líderes. Hay una emergencia, el pastor inmediatamente
Es un 911, llama inmediatamente a fulano o a fulana, los comisiona para que se dirijan a tal sitio, vayan a tal hospital, vayan a tal casa, vayan a tal hermano, en lo que él consigue un permiso o algo, pero se puede hacer las dos cosas a la vez. Perfecto. Dios me le bendiga mucho. Gracias, hermano, por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Interesante. El pastor lo que debe hacer es delegar y mandar a alguien, ¿verdad que sí? Pero usted sabe que por alguna razón hay gente que sí, que ya entienden, pero es al pastor que llaman. Es verdad que sí, que yo quiero mucho al diácono de la iglesia y amo a la directora de las damas, pero es el pastor que yo quiero que venga. 786-961-8926, dice Gisela, yo creo que debería atender a todo. Dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma, pero también que el obrero coma al altar. Si trabaja, tiene negocio, debe ser dirigente y cumplir como pastor. ¿A quién prioriza el pastor? ¿A su negocio, a su empleo? El pastor trabaja como qué sé yo, el pastor es gestor aduanal y él ayuda a sacar mercancía de la aduana y él trabaja, él tiene una pequeña oficinita donde él brega con los BL y la brega de eso, de los contenedores. Entonces el pastor está trabajando y ahí lo llama un hermano que dice, pastor, mire, necesito su ayuda, necesito un consejo, no sé qué hacer. Y el varón comienza a contarle el asunto y son, usted sabe, a veces son llamadas largas. Entonces el pastor tiene cosas que hacer. ¿Qué usted entiende? ¿Debe el pastor priorizar su empleo o debe priorizar a los hermanos de la iglesia? Dice Gisela por acá, no, ya yo leí a Gisela. Déjame ver qué más tengo por acá. Desde los frailes dice, eso dependerá. El pastor que es empleado debe hacer un rejuego entre ambas actividades, 50 y 50 para cada cosa. Que el trabajo no le ocupe mucho tiempo para el servicio. Y si la necesidad del hermano no es urgente, pues que espere. De lo contrario, pedir permiso al cliente si le es posible. Dice, hay que priorizar la obra. 786-961-8926. Hora feliz. Hasta de Ceballos. Yo hablo Jaime Faña, Santo Domingo. Hola. Josué, oye, a lo que yo entiendo, si es pastor de oveja, puesto por Dios, debe atender las ovejas, porque David no hacía otra cosa más que atender sus ovejas cuando era pastor de ovejas. ¿Entiendes? Ahora, si él tiene su negocio y atiende la iglesia y atiende lo que tiene que atender, se supone que si en verdad ama a las almas, que son las ovejas, debería atender las ovejas primero, porque tú sabes, como dice el rebaño de la 99 que la dejó y fue por la que se descarriló. Ahora, si atiende los negocios primero, pues donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Esa es mi opinión. Dios diga más. Muy bonito que hay que amar las almas, pero el pagaré de la casa, bueno, 786-961-8926. Papi, necesito una computadora. De la universidad me están pidiendo una regla T para dibujar una cosa y tenemos que comprar una licencia de AutoCAD. Al pastor, a su hijo le está pidiendo una licencia de AutoCAD. No sé, eso ya no se usa, pero un software de eso que hay que comprar. Entonces, el pastor tiene su negocio, él se defiende, el pastor es comerciante, pero también tiene un cliente, le está vendiendo al cliente y lo llama un hermano de la iglesia en ese momento. ¿Cuál usted cree que debe el pastor priorizar primero? Hasta el momento, algunos hermanos han dicho que el pastor debe delegar en otros, otros creen que el pastor debe atender a la iglesia primero. Anímese, buenas tardes. Dios le bendiga a mi hermano Josué Ceballos. Amén. A lo mejor él vive de ese negocio que tiene, pero no puede descuidar la iglesia. Tiene que ponerle cara a las dos cosas. A la iglesia primero y después a su trabajo. Es decir, tiempo para el trabajo y tiempo para Dios. Tiempo para las dos cosas. Porque si ese es su empleo, a lo mejor tiene hijos, paga casa. Ya usted sabe, hay muchos pastores que trabajan y atienden la iglesia, muchísimo. Dios me le bendiga, esa es mi opinión, Dios le bendiga. Dios me le bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. El hijo de la sierva tuvo un accidente y ella está llamando al pastor porque no sabe qué hacer. El pastor está en una reunión. En ese momento, ¿qué debe hacer el pastor? Sigue en su reunión, ve la llamada y dice, yo le llamo después. O debe el pastor estar
priorizando siempre a las situaciones que se le presentan, a las demandas ministeriales que se le presentan. 786-961-8926. Yo soy Josué Bezalel Ceballo, compartiendo contigo desde la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, a través de nuestra página de Facebook y por las frecuencias de la Voz Evangélica Nacional, Radio Ven, en la República Dominicana. Buenas tardes. Buenas tardes, noche, hermano Josué. Que Dios te bendiga, te guarde y te proteja. Varón, Amén. mire, hay una cosa que se llama la responsabilidad. Si él tiene una responsabilidad con un trabajo que ya ha cobrado el dinero y ya tiene que entregarlo, él tiene que atender, cubrir con la responsabilidad, porque usted sabe que después, si no cumple con la responsabilidad, se le puede hacer una demanda por trabajo pagado y no realizado. Ahora, si tiene un compromiso, ya que ha tomado un compromiso en la iglesia y él se ha decidido a que él va a vivir, a trabajar para la iglesia, y él tiene que sopesar los trabajos que va a coger y lo que él va a hacer para él poder tener tiempo, tanto para su trabajo como para la obra, porque es lo que él tiene que dividir el tiempo. Dios me le bendiga mucho, varón. Gracias por estar en nuestra sintonía. 786-961-8926. Si usted acaba de sintonizarnos y no sabe cuál es el debate de hoy, aquí se lo explico. Esto es sobre un pastor que tiene una dualidad. Él trabaja secularmente. Póngase que él es vendedor, él es empleado de una empresa farmacéutica, o el pastor es plomero, el pastor tiene un oficio, electricista o algo así, y con eso él también se defiende y consigue para sostener a su familia. El asunto es que llega un momento donde hay un dilema. Mientras él tiene una responsabilidad con un cliente, él debe ir a visitar un trabajo, hacer una cotización, lo que sea. En ese momento le llaman, en ese momento le están demandando su presencia, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Hay una situación ministerial que se le presenta. La pregunta es, en ese momento él tiene compromisos, responsabilidad con su empleo, con su negocio. Según usted, ¿a quién debe este pastor priorizar? ¿A su empleo o a su trabajo? Perdón, disculpen. 786-961-8926. Dice por acá Joanny de la Rosa, dice que su primer deber es el pastorado, pero he visto que el pastor que comparte el pastorado con un trabajo no tiene tiempo para atender la iglesia como se debe. Es nuestro deber como miembros apoyar al pastor. Su trabajo es el pastorado. Su pastor es un trabajo que ocupa, ser pastor es un trabajo que ocupa todo su tiempo. Así opina Joanny de las Rosas. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hora feliz, buenas tardes. Mucho a ti y a tu maravillosa y preciosa audiencia, Josué Ceballos. Yo digo que, como dijo el hermano, a veces hay pastores que no pueden vivir de los diezmos y las ofrendas porque hay, ¿cómo te explico? Hay iglesias, capillas pequeñas, donde hay pocos miembros y a veces hay miembros que ni siquiera trabajan y los pastores necesitan, tienen una casa, tienen familia, hijos, pagan casa, pagan de todo. Y entonces tienen que hacer las dos cosas, lidiársela, ingeniársela, pedirle sabiduría a Dios para hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, como dijo el hermano, porque ellos necesitan mucho. Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar con nosotros. Imagínense, se me ocurrió mientras la sierva hablaba, se me ocurrió, el pastor va con su esposa al supermercado y ahí le está echando pan, arroz al carrito para la compra desde su casa, y aceite, salami, huevos y todo eso. Entonces, cuando el pastor llega con el carrito lleno de comida a donde está la cajera, la cajera le dice, son 4,500. Y el pastor dice, yo soy pastor. Y la cajera dice, no, pues está bien, lléveselo. 786-961-8926. Usted no tiene que pagar nada, usted es pastor. 786-961-8926. Saludos para Kenia López Piña, en nuestra sintonía por el Facebook. Ella dice que el pastor debe cumplir primero con su compromiso secular, dice Kenia, que primero cumpla con su compromiso secular y luego
con la iglesia. 786-961-8926. Déjeme saber lo que usted opina. Con mucho gusto recibo tu llamada, recibo tu nota de voz. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Le habla Arsenio María de República Dominicana. Bienvenido. Pastor, yo creo que ese pastor que está en esa condición, lo que tiene que hacer es hacer como hizo Moisés, que se llevó del consejo de Jethro. Él puede delegar personas, porque se supone que para eso hay un cuerpo de ayudante en la iglesia también. Y él puede delegar, hacer una llamada a alguien de esas personas para que le ayuden ese día que él tiene esa prioridad de atender a ese hermano que le ha solicitado ese consejo o esa ayuda de lo que sea. Y a cumplir también con su trabajo, porque imagínese usted. Muy bonito, gracias por estar con nosotros, varón. Dios me le bendiga mucho. Pero mire, en el poquito de experiencia que yo tengo en el pastorado, me he dado cuenta que sí, que es verdad, uno tiene que aprender a delegar, pero hay momentos donde la gente no quiere contarle sus problemas a cualquiera. Tiene una situación con su esposo o su esposa, eh, por un asunto de discreción, de temor, de vergüenza. No es siempre que la gente está dispuesta a contarle lo suyo a cualquiera. A veces anda buscando que el pastor escuche, que la pastora le escuche y que ¿verdad? Le dedique tiempo para escucharle. Entonces, es un problemita que a veces usted dice, yo quisiera delegar, pero la gente no quiere delegar sus problemas en otros, sino que entienden que su pastor, óigale, ese es mi pastor. Entonces su pastor tiene que estar disponible para ellos cuando tienen necesidad. Pero el pastor tiene compromisos. ¿A quién debe atender primero? 786-961-8926. Sorki dice que, a mi entender, la obra de Dios y la iglesia debe estar primero y luego su trabajo y su negocio, en mi humilde opinión. Así opina Sorki desde La Romana. 786-961-8926. Hora feliz. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a Josué y toda la audiencia. Bienvenido, De hermano. este lado. Bienvenido. Amén. Amén. Es muy bueno uno opinar detrás de un teléfono, Josué, pero la realidad es otra. Hay pastores que son llamados al pastorado, llamados por Dios y puestos por Dios, y tienen obligado que tener un trabajo, porque es que la mayoría de los miembros de ahora, la mayoría no les gustan diezmar, no les gustan ofrendar, y otros, aunque diezmen y ofrendan, pero no basta para satisfacer la necesidad del pastor. Entonces el pastor se va a morir, la necesidad del pastor se van a quedar en el aire. Eso no es así, va a fallar entonces en el pastorado. ¿Entiendes? Entonces, secularmente hay que buscar un empleo para sostenerse, porque hay problemas con el asunto del diezmado y el ofrendado. Es verdad que hay pastores que son remunerados, que reciben buena ofrenda, buenos diezmos, pero hay muchos que no, hay muchos que si no se van a un trabajo secular. La gente cree que todos los pastores están bañándose en dinero, pero la verdad es que la mayoría de los pastores no tienen iglesia de 1000 miembros ni de 700 miembros. Entiende, muy bueno decirlo de aquel lado, pero no es así. La realidad es otra, mi hermano. La realidad es otra. Los pastores. Entonces, dígame una cosa, hermano. Imagínese que el pastor va en su carro a visitar un cliente y recibe la llamada de un hermano que lo necesita, que tiene un problema y el hermano quiere contarle y quiere que el pastor ore por él y todo eso. Y ahí también entra otra llamada del jefe del pastor, su jefe secular, que también lo necesita. Y entonces el pastor lo pone en hold. ¿A quién de los dos debe atender primero? ¿Al hermano de la iglesia o al jefe de él? Bueno, en este caso considero que el jefe tiene conocimiento de que él es pastor, porque debe de haber ¿cómo te diría, verdad? Una claridad
Cuando yo entro a un lugar, a una empresa a trabajar, allí yo debo de expresar quién soy yo, qué posición tengo, para que sepan la responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Entonces, por lógica, si el jefe me llama y me llama un miembro, automáticamente le digo, jefe, en cualquier momento resuelvo lo suyo, pero tengo un compromiso, tengo un problema en la iglesia y hay que atenderlo. Y ellos lo saben, los jefes, los empleadores saben cuando un evangélico es evangélico de verdad, porque hay muchos que lo que están charlataneando y dando malos ejemplos de lo que es el evangelio de Jesucristo en las empresas. Pero hay empresarios que saben que tienen hombres con responsabilidad, ¿entiendes? Hombres que tienen una grey allí, que tienen un hogar y ellos lo sobrellevan. Yo todo eso lo entiendo. ¿Entiendes? Dios me le bendiga, varón. Déjelo así. Gracias por estar en nuestra sintonía. 786-961-8926. Yo soy Josué Bezalel Ceballo y este espacio se llama La Hora Feliz. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén, varón. Mire, el pastor en este caso no está completo. La palabra dice, es siempre para todos. Y siempre en la iglesia hay un buen equipo que pueden ayudar al pastor en un momento de necesidad espiritual. Y el pastor de prueba a ayudar en ese caso, siempre con el amor por la oveja. Villas Agrícolas, Ramón, Dios te bendiga. Dios bendiga, hermano Ramón. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Hace unos días hubo una hermana que me llamó y me acusó de que yo solamente sacaba llamada por carita. Déjeme decirle, sierva, que yo no veo la cara de nadie. Bueno, menos que usted la tenga en el WhatsApp. Pero si usted quiere, llámeme ahora, hombre. Yo voy a coger su llamada. 786-961-8926. Giovanni Luna dice, si usted está trabajando o en un compromiso y se me presenta una situación difícil, yo le envío un mensaje para que tan pronto se desocupe, se comunique conmigo para hablar algo importante. Es bueno saber que los pastores no son superhombres y que también tienen compromisos y familias. Gracias, Giovanni, por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Anímese y participe. La sierva Elsa me escribe diciendo, Jesús habló con Pedro en Lucas 21 y le dijo, apacienta mis ovejas 3 veces. Y Pedro dejó su trabajo de pescador para dedicarse a tiempo completo a la obra del Señor. El deseo de mi corazón con este programa es que usted coja un poquitito más de conciencia sobre el rol, la responsabilidad del pastor y la necesidad que él tiene de su apoyo, del apoyo suyo. No de los, porque la gente dice, no, él tiene mucha gente, no, el suyo. El apoyo suyo, de usted que me está escuchando. Mi hermano Nicolás dice que desde California, para todo existe la prioridad dependiendo de qué se trate, si es un negocio o un empleo, si necesito una hora específica en el día y ni trabajo ni cualquier otra cosa que afecte al ministerio, siempre que la honestidad adorne cualquier actividad secular. Así opina mi hermano Nicolás Florentino. 786-961-8926. Eliezer dice desde Punta Cana, Eliezer Zorrilla. Creo que si el pastor es puesto por Dios, él le suplirá sus necesidades. El pastor está llamado a trabajar en la obra a tiempo completo. El pastor está llamado a trabajar a tiempo completo, dice Eliezer. El problema es que a tiempo completo es una responsabilidad bonita, una cosa hermosa cuando uno trabaja para el Señor, sin duda alguna, pero yo no sé si la gente valora eso, si la gente, usted sabe, usted valora lo que hace el pastor suyo. 786-961-8926. Dice por acá, este oyente puede ejercer su labor de empleo, pero su prioridad debe ser el pastorado. Hay situaciones de ejercicio pastoral que ameritan que los pastores hagan ambas cosas. Así opina Pedro desde San Pedro. Pedro desde San Pedro. Gracias por estar en nuestra sintonía. Aide entiende que el pastor debe atender el llamado de su oveja. Si la reunión puede esperar o la visita al cliente puede suspenderse, lo puede hacer, ya que una emergencia de un hermano de la iglesia no puede esperar. Los pastores una vez se le escribe y duran días para responder. Y cuando lo hacen, se siente la apatía y no preguntan qué le pasa. La sierva se está desahogando. Sigo leyendo. Yo tuve una experiencia, pero yo lo voy a leer primero, pero no lo voy a leer en el aire. Gracias por estar con nosotros, sierva. Eso es.
Hay pastores que uno le manda los mensajes y no lo ven. Responden después, al otro día. Eso me picó cerca a mí. Buenas tardes. Bueno, lo que pasa, déjeme decirle algo. Yo no sé si usted es como yo, pero hay momentos en que yo suelto el teléfono y me pongo a hacer otra cosa, porque si siempre tengo el teléfono encima, pues ya entonces. 786-961-8926. Buenas tardes. Hello. Dios bendiga. Aló. Manito, dime a ver, ¿de dónde me llamas? Yo te escucho entrecortado, pero ¿de dónde me llamas? Buenas noches ya por aquí. Dímelo. Yo te estoy llamando, bueno, yo soy de Punta, yo vivo en la Romana, viví en La Habana, me mudé para Punta Cana y no sé, como que pertenezco a Punta muy mala. Lo que yo quería aportar era que nosotros vamos a tener en realidad muchos, vamos a tener muchos panoramas, vamos a tener dependiendo de la persona con la que tú te rodees, la mentalidad que tenga, la madurez que tenga, pues tú vas a poder hacer diferentes cosas. Pero la Biblia te habla de que está bien que tú te a tiempo completo, pero la Biblia te manda también a que trabajes, la Biblia te manda a que no sea piedra de Pero tú entiendes que cuando la Biblia manda a trabajar, es que se trabaje aparte del trabajo pastoral. O sea, el pastor, Eso es lo que yo entiendo, sí. Eso yo lo puedo ver de o sea, esa el forma. pastor es el único que Quizá debe tener yo dos estoy trabajos. equivocado. El pastor debe tener dos trabajos. El trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Mm. Porque es que la Biblia habla, y el mismo apóstol Pablo que decía que el mismo apóstol Pablo tenía su trabajo. El mismo apóstol Pablo tenía su trabajo. Que él decía que para no ser piedra de tropiezo, oye, que tenga su trabajo y que tenga su fuente de ingreso. Entonces mi pregunta Porque es cuando el diezmo ha sido una piedra de tropiezo siempre. Y más las personas que son ateas. Tú no le puedes llegar a una persona que dice ser atea, que no cree en Dios. sí, pero Que los tú no le puedes llegar a los ateos, no, pero a mí no me importa mucho los ateos, porque los ateos no hay nada que tú hagas. El Pero Espíritu esas son las Santo. almas que están perdidas. Pero mira que lo que pasa, que Exactamente. los ateos que son rebeldes, tú tratas de complacerlo a ellos y ellos nunca van a estar satisfechos. Si tú vives como pastor pensando en los ateos y tratar de complacer a lo que piensan los ateos, te va muriendo. De parte mía personal, para mí, trabajar directamente en la obra, con todos los casos que se dan, con todas esas personas que ensucian el evangelio, viviendo del evangelio, viviendo del pobre, cogiéndole el diezmo, andando en jipeta, viviendo en casa cara, etcétera, y una persona que va en chancleta a la iglesia, que da su diezmo, mira, ese va a tener que pagarle a Dios. Ese va a tener que darle cuenta a Dios. Entonces, ¿qué tú entiendes que debe hacer? Ok, imagínate que el pastor es como el que tú quieres. El pastor trabaja, el pastor... Como el que yo quiero, no. Ajá. Como el que tú estás describiendo. Como el que yo quiero, no. Como el que tú estás describiendo. Como el que yo estoy describiendo y tengo base bíblica. Correcto. Pero la persona tiene que sacar su tiempo. Pero dime. Ajá. Tiene que ser organizado. Yo voy a atender mi negocio de X a X hora y voy a atender a las personas que son de mi congregación de X hora a X hora. Imagínate que tú tengas una necesidad puntual en un momento donde el pastor esté trabajando. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿A quién tú vas a llamar? Oh, pero tú tienes necesidades con tus hijos que posiblemente tengan que salir de tu trabajo para ir a buscar la escuela, para llevarlo al hospital. Es lo mismo. Vamos a trabajar así también con ellos. Vamos a trabajar así con la congregación también. Hay una emergencia. No, pues no se puede esperar el momento organizado para yo recibirte. Bueno, pues entonces vamos a salir del trabajo. Tú estás diciendo entonces que el pastor que trabaja debe tener a la iglesia como su prioridad. Debe tener a la iglesia claro, como tú tienes a tu hijo, como yo tengo a mis hijos, como nosotros tenemos a nuestra familia, porque primer mandamiento, amarás a Dios sobre toda la cosa. Segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Y ya nosotros estamos hablando en una congregación de que nosotros somos familia porque nos llamamos hermanos. Dios te bendiga mucho, hermano. Gracias por estar en nuestra sintonía, por compartir desde Punta Cana. 786-961-8926.
Sus opiniones son bienvenidas. Anímese, participe, déjeme saber lo que usted opina en el día de hoy. Todo aquel que esté pensando y que diga, los pastores viven bien, yo debería dedicarme a eso para vivir, para vivir bien. Yo le animo a que usted trate ponga su iglesia entonces, póngala usted, para que viva de eso bien. Y déjeme hacer una aclaración con el tema de la pregunta cuando mencionamos el tema de los ateos. Amamos a todo el mundo, amamos a todos los pecadores, amamos a los ateos. Lo que quise decir es que si usted está pensando en que la gente está criticando y para que la gente no critique, usted tiene que agradar a Dios y hacer lo que dice la Biblia. El que no quiere a Dios siempre va a buscar una excusa para hacer algo, para decir algo en contra de la iglesia. A eso me refería. No es que no le amamos, es que yo no puedo como pastor, ni usted tampoco debería como pastor, estar pensando más en el qué dirán que en lo que dice la Biblia. Usted haga lo que dice la Biblia y ya, y entréguele eso a Dios. Buenas tardes, hora feliz. Buenas tardes, Dios te bendiga. Josué de Salares Ceballos. Te Ese llamo soy yo. desde Villahermosa, La Romana. Adelante. Hermano querido, me gustaría que todas las personas que están opinando en que un pastor debe ser, ¿cómo se dice la palabra? Que tenga dos trabajos, que esté pastoreando y que también, o sea, que ellos se metan en los zapatos de un pastor. Porque estoy seguro que ellos no saben lo que están hablando. Un pastor, hermano, con tener que bregar con gente. Lo más difícil es ahorita del mundo es bregar con gente. Yo que soy miembro de la iglesia, no soy pastor. Pero, ¿me escucha? Te estoy oyendo. Muy bien. Entonces, No, pero déjame interrumpirte, déjame aprovechar para hacer una aclaración. Mira, los profesores bregan con gente, los doctores bregan con gente, los vendedores bregan con gente, el del colmado brega con gente, el del hotel brega con gente. O sea, bregar con gente es difícil, muy difícil. Pero hay una pequeña diferencia entre el pastor y esos trabajos que te mencioné. Porque el pastor no solamente brega con la gente, sino que brega con el tema espiritual de la gente, mientras él también tiene que bregar con el tema espiritual de él mismo. Sigue hablando ya. esta es una de ellas. Pero además, por ejemplo, mi profesora es profesora. Cuando ella llega del trabajo, ella tiene un grupo con los padres que ella así bloquea eso y nadie que la llame en que no sean horas de trabajo. Está disponible 24/7. Muy diferente, porque la gente, un profesor vea con gente, pero en su horario, el vendedor vea con gente, pero en su hora, que le están pagando por eso. Por ejemplo, que recibió una llamada, estaba diciendo prácticamente que el pastor tenía, que son sus hijos, que tiene que tener como sus hijos, está trabajando por allá, que si hay una situación que deje el trabajo y que salga, pero así mismo los hijos como tienen derecho, tienen deberes. O sea, el diezmo es una bendición para uno y una bendición para el pastor que lo recibe. Entonces, manito, que Dios bendiga a los pastores que están pastoreando de parte de Dios, que Dios los bendiga grandemente y que le siga dando la paciencia, porque con el pastor todo el mundo puede agarrar y hacer pan de él, pero él no puede amasar a nadie. Dios bendiga, varón, gracias por estar en nuestra sintonía. Usted había escuchado eso, que con el pastor pueden hacer pan. Pero que el pastor no puede amasar a nadie. Ese yo no me la sabía. Gracias por estar en nuestra sintonía 786-961-8926. Nuri Orozco dice que primero la iglesia y después lo demás. Boti García dice, pienso que si la iglesia no puede sostener el sueldo del pastor de acuerdo al sueldo en el área donde vive, me parece que sería prudente que el pastor trabaje y comparta varias tareas equitativamente. Es pastor, pero también es padre. Ramona Doñé dice que hay que recordar que hay que atender las responsabilidades de la familia y mucho más cuando la congregación tiene pocos miembros. Todo tiene su tiempo. Hora feliz, buenas tardes. Buenas tardes, Santo Domingo Este. José Báez habla. Bienvenido. Adelante. Esta pregunta me parece que está como un poco, parece como que no se entendió bien, porque la pregunta que tú hiciste es, ¿cuál es la prioridad de un pastor en cuanto a atender a la iglesia? Si el pastor es empleado o si el pastor tiene un negocio, si el pastor trabaja,
o en caso de que lo llamen de su negocio, atender el negocio primero? Esa es la pregunta, me parece que es, porque yo la leí. Bueno, yo quiero decirle humildemente que todo es en el rango de prioridad en la cual esa persona ha sido llamada al pastor. En este caso, si es un pastor, tiene un negocio, el pastor sabe que tiene que tener una agenda y que una cosa no interfiera con la otra, tal que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, lo que le corresponde a la ley de los hombres, en el caso de que ese pastor tenga un empleo, tenga una fábrica, tenga trabajo, él tiene que hacerlo de una manera que no interrumpa la labor de Dios. Pero lo que él haga tampoco, sí, que la labor de Dios tampoco interrumpa lo que él haga, es decir, un equilibrio. Ahora, si el pastor está llamado a tiempo completo, el pastor sabe que ya se debe a eso y que se le preocupe de lo que es diezmo y de lo que es ofrenda. Dios respalda al que llama. Dios respalda al que llama. Y yo sé por qué lo digo. Porque hay personas a veces que dicen, no, porque hay iglesias que no pueden sustentar al pastor, por esto, por aquello. Mira, el pastor que va, en primer lugar, el llamado pastoral es un llamado vocacional de parte del Señor. Es un llamado que hace Dios. No soy yo que me engancho. No soy yo que agarro y digo, yo voy a ser pastor porque quiero ser pastor. No, no, no. Eso es un llamado de parte del Señor. Y cuando la persona lo entiende y se mete en el ruedo de la fe, obedece el llamado, mire, no le irá mal. Esa es mi respuesta. Dios bendiga. Dios bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros compartiendo en la hora feliz. 786-961-8926. Joanna Smith dice que el miembro debe de entender que hay momentos que el pastor no puede en el instante. Hay momentos donde hay que esperarse. Ya si es algo de vida o muerte, pues el pastor buscará la manera de hacer lo que tiene que hacer. Gracias por estar con nosotros en la hora feliz. Y se convirtió hay un nuevo creyente en la iglesia que necesita cuidado pastoral, que necesita, dice por acá Juan Trinidad desde Maguá, en Sabana de la Mar, dice que lo primero debe ser la iglesia, lo primero debe ser la iglesia. Es la iglesia le paga la casa. Yo no sé si la iglesia le paga la casa, pero si la iglesia le pagara la casa al pastor, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que ya por eso el pastor debería dejar su otro empleo? La casa hay que comprar más cosas. 786-961-8926. Buenas tardes. Dios lo bendiga, varón, Dios bendiga. Amén. Bienvenido a la hora feliz. Bueno, varón, debo atender las dos partes, porque si él trabaja, bueno, el apóstol Pablo en una ocasión habló de eso, que él trabajaba para no se le carga a los demás. Entonces, si él trabaja, pero usted sabe que el apóstol Pablo era misionero. Y el apóstol Pablo llegaba a lugares donde muchas veces no había iglesia. Y el apóstol Pablo era responsable de levantar una iglesia donde lo que había era mucha gente pagana. Sí. ¿Usted sabe lo que exactamente. es? ¿Verdad? Sí. Ok, sí. Sí, claro. Entonces, pero que debería atender, por ejemplo, si no está completo a la obra, tiene que explicarle a los hermanos, yo trabajo. El momento preciso, en la noche, por ejemplo, el momento que los días libres. Se le va para otra iglesia, porque ese pastor yo le escribo y no me responde. Le escribí a las 10 de la mañana y me vino a responder a las 7 de la noche. ¿Qué pastor es? Bueno, que se vaya porque si no está a tiempo completo y la iglesia no lo sustenta y no está a tiempo completo, tiene que hacer los trabajos. Y yo aconsejo así, que usted trabaje y que no esté arrodillado nada más a la iglesia solamente. ¿Usted me entiende? Que usted trabaje y haga su trabajo como tiene que hacerlo, porque creo lo correcto. Ahora, si ya la iglesia lo sustenta, pues amén, gloria a Dios, que se dedique a la iglesia y que nada más sea a eso solo. Dios me le bendiga, hermano. Gracias por estar en nuestra sintonía, compartiendo aquí en la hora feliz. Dios me le bendiga mucho. Este es un tema que, hay tela para donde cortar larguísimo. Mucha tela por todas partes. Y bueno, no tenemos el tiempo, ¿verdad?, para analizarlo. Se requeriría mucho tiempo para nosotros, ¿verdad?, ver todas las cosas, porque usted diría, ¿cuál sería el estilo de vida correcto de un pastor? ¿Usted cree que está mal que el pastor tenga un carro? ¿El pastor debe andar a pie? ¿El pastor debe tener la casa más bonita, la menos bonita, la del medio? O sea, si nosotros comenzamos a analizar, vamos a terminar hablando mucho. Pero lo cierto es que la vida pastoral, el rol pastoral es muy lindo.
es una gran bendición. Algunos de ustedes que llamaban, hablaban algo que era muy cierto y que a mí me tocaba, ¿verdad? Y yo como pastor me siento ahora mismo que hablando con ustedes estoy como en una situación de desventaja, porque ustedes dirán cualquier cosa que yo digo, eso porque él es pastor, él está defendiendo a los pastores. O sea que me siento un poquito en desventaja, pero déjeme decirle que el pastorado es bonito. Si usted fue llamado por Dios y usted realmente sabe en quién usted era confiado, eh, no le pare a la gente, trabaje para Dios. Cuando digo no le pare a la gente, no vea los comentarios, eso es que me refiero. Estoy equivocándome mucho hablando. Porque usted trabaja para el Señor, pero usted trabaja tratando con la gente que son de Dios, las ovejas que son de Dios. El rebaño no es suyo, el rebaño es de Dios. Y si Él te llamó, Él va a proveer y va tú tendrás, igual que los otros, igual que los miembros de la iglesia, tu fe será puesta a prueba. Yo creo que sí, que si el pastor tiene la oportunidad de trabajar para ayudarse, para, ¿verdad?, responder a ciertos compromisos, el pastor puede hacerlo. Pero yo creo que si el pastor ha sido llamado realmente por Dios, para la obra del Señor, yo estoy convencido, convencidísimo que el corazón del pastor no está en el negocio. Si lo llamó Dios. Si lo llamó Dios, el pastor puede estar pegando cable como electricista, pero el corazón de él no está ahí. El cuerpo y las manos de él están trabajando, pero su corazón está en otro lugar. Está, ¿verdad? Tal vez mientras brega está orando por los hermanos, está pendiente de que, mira, fulanito no fue el domingo a la iglesia, ¿qué le estará pasando? ¿Y cómo va la salud de la mamá del hermano fulano? O sea, el corazón, porque Dios lo ve, Dios ve eso. Y la verdad es que el Señor yo sé que va a suplir. Esto yo se lo digo a los pastores. Usted no puede estar confiando en que usted depende de la gente. Usted depende de Dios y Dios va a tocar los corazones. Y la Biblia enseña tanto, la Biblia enseña tanto de que Dios ama al que da, que Dios, porque el tema de los diezmos y las ofrendas no se lo inventaron los pastores, eso lo inventó Dios. Y usted dirá, ¿para qué Dios necesita? Dios no necesita nada, pero Él fue que dijo que nadie se presentaría ante Él con las manos vacías. Eso lo dijo Él. No se lo inventaron los sacerdotes ni los levitas, no, Él fue que lo estableció. Nadie viniera a su presencia con las manos vacías. Y eso hasta cierto punto compromete a Dios, porque usted puede decirle, Señor, si tú quieres que yo vaya con algo en la mano, pues dámela tú. Y eso es lo que Dios hace. Dios quiere que bendecir a su pueblo. Pero la verdad es que hay mucha gente que no experimenta la bendición de Dios porque no ofrenda. Eso yo lo he comprobado. Hay gente que no experimenta la prosperidad de Dios porque no diezma. Y eso también es bíblico. Dios bendice, Dios ama y Dios bendice, Dios prospera al que da con corazón sincero, el que da con alegría. Y usted dirá, bueno, que mira, que hay hermanos que van con chancleta y no tienen con qué caerse muertos y dan su diezmo. Déjame decirle que ese que va con chancleta y pone ese diezmo, no importa la cantidad que lo dé, ese va a recibir su recompensa. Dios lo está mirando y Dios lo va a bendecir. Hay un caso en la Biblia de una señora que tenía solamente 2 centavos, pero ella entendía que ella no podía entrar con las manos vacías y lo que tenía lo dio, se quedó sin nada. Y dice que eso tomó al Señor con agrado. Esa señora dio más que todo. Y yo estoy seguro que esa señora, esas dos ofrendas, esas dos monedas que dio, no le hicieron falta después, porque Dios proveyó con abundancia. Entonces, aquí yo no le estoy hablando de superfe, aquí yo no le estoy hablando a usted de que venda su casa para traerlo a los pies de la iglesia. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que el que ama a Dios y el que conoce a Dios, yo no tengo que convencerlo ni que manipularlo para que dé. Él sabe y él entiende que Dios respalda y que Dios va a recompensar a los que ayudan en su obra. Y el Señor ha llamado a hombres para que estén al frente de la obra. Y qué bonito sería si esos hombres y mujeres imperfectos, pero que Dios ha llamado para su obra, que esos hombres, la preocupación de ellos no es el dinero, la preocupación de ellos no es de dónde van a sacar dinero para pagar la universidad de sus hijos, sino que ellos saben que la iglesia los ama y que está ahí para apoyarlos. Y ellos se entregan con todo su talento, su esfuerzo, a cuidar las ovejas del Señor. Entonces, tengan pendiente eso. Y si usted entiende que el pastor debe buscar dinero para él sostenerse y que no dependa, porque los ateos son los que están diciendo que los pastores son ricos. Si usted es de los que piensa así, usted no va a entender lo que es la bendición de Dios. Ame a su pastor, hónrelo, apóyelo y usted verá cómo el Señor va a respaldarlo. Eso es un respaldo bíblico.
usted verá que no le hará falta nada. Dios me le bendiga mucho. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros, como siempre, para su hermano en Cristo Josué Besaleel Ceballos. Ha sido un gran honor, un placer estar con ustedes en este programa. Dios me le bendiga mucho y hasta la próxima edición, si Dios quiere. Bye bye, hasta la próxima.